Ya conocemos los hechos. Sir Charles ha muerto y una huella monstruosa estaba junto a su cuerpo. El doctor Mortimer tiene razón para estar aterrorizado. Sir Henry, el nuevo heredero, baja del tren, pero no sabe que alguien le está vigilando desde las sombras. ¿Sherlock Holmes llegará a tiempo para protegerlo? El capítulo 3 empieza ahora. Capítulo 3. Sir Henry Baskerville. A la mañana siguiente, el doctor Mortimer vino con Sir Henry Baskerville a Baker Street. Sir Henry tenía unos 30 años de edad. No era muy alto, pero era grande y fuerte. «¿Cómo está usted, señor Holmes?», dijo Sir Henry. «Llegué ayer a Londres y ya han sucedido dos cosas muy raras». «Por favor, siéntese, Sir Henry», dijo Holmes, «y dígame qué ha sucedido». «Nadie sabe que estoy alojado en el Hotel Northumberland», dijo Sir Henry, «pero he recibido esta nota escrita con letras recortadas de un periódico». Sir Henry entregó la nota a Holmes para que la leyera. «Su vida está en peligro. No vaya al páramo». «Las letras están recortadas del periódico The Times», dijo Holmes. «Pero, ¿por qué sabe esta persona en qué hotel estoy?», preguntó Sir Henry. «No lo sé», dijo Holmes. «Pero usted dijo que habían sucedido dos cosas. ¿Qué otra cosa ha sucedido?». «He perdido una bota», dijo Sir Henry. «Alguien ha robado una de mis botas en el hotel». «¿Una de sus botas?», preguntó Holmes. «¿Alguien se llevó una sola?». «Sí», respondió Sir Henry. «Las botas son nuevas, las compré ayer y nunca las he usado. Pero ¿por qué llevarse solo una?». «Esa es una buena pregunta», dijo Holmes. «Me gustaría visitar su hotel. Tal vez pueda encontrar la respuesta allí». «Entonces, únase a nosotros en el almuerzo», dijo Sir Henry. «Ahora, si me disculpan, tengo otro asunto que tratar. Quedamos a las 2 para almorzar en el Hotel Northumberland». «A las 2 nos veremos», dijo Holmes. Sir Henry Baskerville y el doctor Mortimer salieron de la casa y caminaban por la calle Baker y Sherlock Holmes los observaba a través de la ventana de su estudio. «Rápido, Watson, hay que seguirlos», dijo Holmes. Me puse el sombrero y seguí a Holmes. «¿Por qué estamos siguiéndolos?», pregunté. «Porque, mi querido Watson, otra persona también los está siguiendo», dijo Holmes. «Mire, ¿ve a ese hombre? Allí, en ese taxi». Miré hacia donde Holmes estaba señalando. Un taxi tirado por caballos se movía lentamente. Un hombre con una barba negra estaba sentado en la cabina. Estaba mirando a Sir Henry y al doctor Mortimer mientras caminaban hacia Oxford Street. El hombre de la barba negra se escondió cuando Holmes lo señaló. Nos vio y gritó algo al conductor del taxi. El taxista dio un latigazo al caballo y el coche desapareció detrás de una esquina. «Creo que tenemos la respuesta a una de nuestras preguntas», dijo Holmes. «Ese hombre de la barba negra siguió a Sir Henry al Hotel Northumberland, y estoy seguro de que él es quien envió la nota». Sir Henry está en Londres, pero no está a salvo. Alguien sabe que está aquí y le ha enviado un mensaje. ¿Quién le está siguiendo por las calles de la ciudad? Si no puedes soportar el misterio, compra el libro ahora mismo en el enlace de abajo y descubre quién es el espía. O si quieres ver las pistas con tus propios ojos,
haz clic aquí. En el capítulo 4 analizaremos la misteriosa nota de advertencia,